Bueno, familia, vamos de inmediato con todas las actualizaciones de sus series turcas favoritas y sus actores turcos favoritos. Sin rodeo, sin preámbulo, como siempre, comencemos. El actor turco Tolgahan Sharisman y su esposa, la modelo Almeda Abbasi, vuelven a estar en boca de todos, pero esta vez por unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar. Y es que, como muchos saben, esta pareja es de las más queridas del mundo del espectáculo turco. Se casaron en el 2017 y siempre han proyectado una relación súper estable, familiar y feliz junto a sus dos hijos, Efehan y Alina. Pero recientemente se volvió viral una entrevista donde Tolgahan Sarishman respondió una pregunta que ahora está generando polémica. Bueno, todo comenzó cuando la presentadora Saba Tumer le planteó una situación medio incómoda. Le dijo algo así como, por ejemplo, si van a salir y Almeda se pone una falda corta que a ti no te gusta, y mi gente, ese hombre ni siquiera dejó que terminara la pregunta. Respondió directo y sin filtro, no, no puede ponerse algo que a mí no me guste, punto. Pero de todas formas ya no lo hace. Sí, mi gente, así mismito. Y aunque esta respuesta fue como hace un año, creo, ahora volvió a circular en redes y como era de esperar, se encendió el debate. Porque mientras algunos dicen que eso es acuerdo de parejas, otros lo ven como una actitud controladora. Así que la gran pregunta es, ¿relación con límites claros o red flag con traje andante? El icónico actor turco Çetin Tekindor, con nada más y nada menos que 80 años, acaba de volver a la pantalla y todo el mundo está hablando de su cambio físico. El actor reapareció con una nueva serie llamada Shirkin, que acaba de estrenar su primer episodio, y aunque la historia prometía mucho, lo que realmente se robó las miradas fue su transformación. Para quienes no lo ubican, aunque es difícil no conocerlo, Çetin Tekindor es una leyenda de la televisión turca. Lo vimos recientemente arrasando como Halis Agat en la serie El Martín Pescador y también en otros proyectos donde siempre deja huella. Pero ahora, resulta que ahora pareció muy cambiado. En el primer episodio de Cherkin, muchos notaron que el actor subió de peso y, como era de esperarse, las redes se explotaron con comentarios, teoría, preocupación, de todo un poco. Pero calme pueblo, porque según la periodista Birsen Altuntaş, este cambio no es casualidad. Todo fue por el personaje. Y aquí es donde uno dice nivel Dios de actuación, porque con 80 años seguir transformándose físicamente por un rol no lo hace cualquiera. La serie, por cierto, que más adelante le hablaré de ella, cómo le fue en rating, cuenta la historia de Meryem, una joven marcada con un pasado difícil, cuyo misteriosa desaparición desata una cadena de eventos llena de drama, cambios fuertes y hasta una historia de amor intensa. Y ojo, porque el elenco también viene potente, señores, con Shaglar El Tugrul y Deria Pinar Ak como protagonistas. Pero hablando del cambio, cuéntame, ¿tú crees que esto es compromiso actoral nivel leyenda o ya te habías preocupado cuando viste ese cambio físico que tuvo el actor? Oye, la serie Geralt, que venía arrasando en rating desde su segundo episodio, ahora está en el ojo del huracán y no precisamente por la historia. Resulta que desde hace días se venía sonando una supuesta crisis protagonista. Sí, mi gente. Se decía que había tensión entre Devrim Özkan y Sümeyye Aydogan. Y aquí, mi gente, es donde el chisme se pone bueno. Devrim Özkan eliminó de su Instagram fotos con su compañero de serie Deniz Aktaş. Poco después, Sümeyye Aydogan sube fotos con él. ¿Casualidad? No creo. Las redes dijeron también no lo creo. Según rumores de pasillo, habría sido una especie de elección de pareja en la serie y Deniz Aktaş había preferido trabajar con Sümeyye. Pero ojo, nada de esto ha sido confirmado oficialmente, solo son rumores. La serie siguió normal, subiendo en audiencia y todo bien en apariencia. Pero ahora viene el giro inesperado. La periodista Birsen Altuntaş soltó la bomba. Esta semana una actriz se despide de la serie y no solo eso, sino que su personaje muere en el episodio. Aunque no se ha dicho oficialmente quién es, muchos fans ya están señalando a una actriz, a un personaje en específico, y se trata de Pinar, interpretado por Ekin Aksoy. Y las teorías están encendidas, señores. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto es parte del guión desde el inicio o una forma elegante de manejar un problema detrás de cámara? Yo no sé. Yo siento que esta serie... Ustedes se recuerdan que esta serie salió por la serie Amor sin Límites, que había un drama total detrás de cámara. Pues esta también continúa igual. Yo quiero saber qué opinan ustedes. Eso es un dramón. Además, el público en Turquía quiere a Sümeyye
con Denise Kanaktash. No le gustó mucho la química con Debrin Özkan, según yo veo en los comentarios, ¿eh? No digo que sea una verdad absoluta, pero qué drama, gente, qué drama. Pero bueno, seguimos con la serie Geraldine, que está dando mucho de qué hablar, no solo por su historia y sus ratings, sino ahora por dos actores que están robándose todas las miradas. Y estamos hablando de Kimer Daimas y Burak Sheli. Porque resulta que estos dos actores no solo comparten pantalla ahora, sino que se reencontraron después de 10 años. Burak Sheli se unió recientemente a la serie, mientras que Kimer Daimas ya venía desde el inicio, pero con su llegada se armó el momento de nostalgia. Ellos ya habían trabajado juntos en el pasado, específicamente en la serie Hayat Sevinset Güzel en el 2017, y ahora, una década después, vuelven a coincidir en el mismo set. De hecho, Kimer Daimas compartió un mensajito que derritió a los fans 10 años después, de nuevo junto a mi hermano. Pero espérate, porque aquí viene lo que explotó en las redes. Sacaron fotos de hace 10 años y la compararon con la de ahora. El glow up, la madurez, el estilo, todo. Nivel son los mismos. Además, con la llegada de Burak Sheli a Geraldine, se espera que la historia se ponga aún más intensa, con escenas llenas de acción y tensión. Y bueno, la serie ABI, todo listo para estrenar su nuevo episodio anoche. La cuenta regresiva estaba activa y el público preparado, pero ¡pum!, cancelada a última hora. Sí, mi gente. El episodio 12, que iba a salir ayer, simplemente no se transmitió. Y claro, la gente empezó a decir por qué la cancelaron, problemas, qué pasó aquí. Tranquilos, bebés, que no es lo que parece. La razón no tiene nada que ver con polémicas ni problemas internos. Fue por el fútbol, señores. El canal decidió cambiar la programación por el partido de Turquía y Kosovo, no sé. Y por eso dejaron la serie en pausa momentáneamente. Así que calma, que no cunde el pánico, porque ABI no está cancelada, solo pospuesta. Si no hay cambios de última hora, el episodio 12 se estará estrenando el 7 de abril por ahí. Pero cuéntame, ¿eres de los que se molesta cuando cambian la novela por el fútbol o lo entiendes? Y bueno, hay otra cancelación más, mi gente, por el partido entre Turquía y Kosovo, que está arrasando con todo en la programación. Porque también le tocó a Kizkamak, el canal de Now tenía todo listo para emitir su nuevo episodio esta noche, incluso ya estaba en la programación, pero cambio de última hora, también cancelaron esa serie. En vez de nuevo capítulo van a poner una repetición de la serie. ¿Y por qué pasa eso? Porque el partido de fútbol se lleva a toda la audiencia y ellos, quizá para no arriesgarse, como ya la serie viene bajita, decidieron cancelar, aunque el partido se está transmitiendo en un canal diferente. Pero claro, cuando hay fútbol en Turquía de por medio, ya tú sabes cómo es. Lo más fuerte es que la gente también estaba esperando qué iba a pasar con otras series como Mehmet Fatiler Sultani, y ahora todos están en modo alerta. Creo que todas fueron canceladas anoche. Señores, se acabó de revelar el primer afiche de Deli Kali y desde ya está dando de qué hablar. Esta nueva producción, que llegará por Show TV, viene con un elenco que está potente, ya ustedes se lo saben, no se los voy a repetir, pero la historia es que la serie sigue a Yusuf, un joven criado en los barrios más humildes de Estambul, que lucha por mantener a su familia y no se deja pisotear por nadie. Todo bien hasta que su vida da un giro inesperado y termina metido en el mundo oscuro del poder y los secretos y el peligro. Pero espérate, no solo eso, también hay amor. Su relación con Hassan, su primer amor, se verá sacudida por decisiones, traiciones y situaciones que lo cambian todo. Además, aparece una familia poderosa, los Kisilham, que meten aún más la atención a la historia. Y prepárate para esto, mi amor, porque años después Yusuf regresa con otra identidad. Sí, mi gente, aquí hay venganza de por medio, poder, amor y drama del fuerte. Las grabaciones siguen en marcha, pero ya se sabe que Deli Kali llegará muy pronto a la pantalla. Pero cuéntame si te gustan estas historias de barrio que suben al poder o ya te huele a tragedia desde el inicio. Y bueno, hablemos de la nueva serie Shirkin, protagonizada por Derya Pinarak y Shagrar El Togrul, que se estrenó por todo lo alto y los números no decepcionaron. En su primer episodio logró el tercer lugar en total de audiencia, en cuarto lugar en AB y en segundo lugar en ABC1. O sea, debutó pisando fuerte y ojo, no es tan solo porque la serie también cuenta con pesos pesados como Çetin Tekindor, Nur Surer,
lo que claramente sube el nivel actoral. Así que mientras por un lado se habla del cambio físico de Shekin Tekindor, por otro lado la serie está demostrando que tiene todo para competir, así que esperemos que siga subiendo. A mí me gustó. Yo hablaré de esa serie más adelante en el otro canal. Pero cuéntame, ¿podrá Sherkin mantenerse en esos números o solo fue un estreno fuerte? Porque ya sabemos cómo es esto. Empiezan arriba, pero mantenerse es otra historia. Y bueno, la reconocida actriz Hatice Aslan sorprendió a todos al hablar abiertamente de su relación con el actor turco Mahir Gushiray. Y lo más impactante no solo es el romance, es que eran amigos desde hace 40 años, o más de 40 años. Una amistad de toda la vida que terminó convirtiéndose en amor. Durante una entrevista en el programa de Sabat Umer, la actriz se sinceró sin filtro, contó que se conocían desde jóvenes, incluso desde la universidad, donde ella lo veía más como una figura tipo hermano mayor. Pero la vida dio sus vueltas, coincidencias, momentos y sentimientos que cambiaron todo. Y ahora, después de tantos años, están juntos. De hecho, Hatice Aslan lo dijo clarito. Lo amo mucho, llevamos 6 meses, nunca sentimos la necesidad de esconderlo. O sea, amor sin miedo, sin esconderse, sin drama. Además, confesó que tanto su familia como su entorno ya lo sabían todo desde el inicio. Así que, nada de secretos. Y como era de esperarse, las redes explotaron, pero esta vez con puro apoyo y mensajes bonitos. Porque seamos honestos, ¿quién no ama una historia donde el amor llega después de tantos años? Pero cuéntame tú qué opinas. ¿Crees eso de que la amistad puede convertirse en amor o eso siempre termina mal? Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que comenten, se suscriban, me sigan en mi otro canal. Por aquí deben estar saliendo los videos. Y nada, me despido, los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.